Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en el curso Oracle. Esta es nuestra lección número 3 y en esta lección vamos a aprender sobre base de datos, esquemas y usuarios. Es importante entender que el Oracle no trabaja en su arquitectura al igual que otras bases de datos como el MySQL o el SQL Server del Microsoft. Normalmente, en el caso de MySQL y SQL Server, uno ingresa en el administrador de base de datos y puede listar muchas bases de datos dependiendo de muchos proyectos que se tenga en la base de datos. En Oracle no sucede así. Los proyectos en Oracle se trabajan en esquemas. Cada vez que surge un nuevo proyecto se genera un nuevo esquema y ese esquema se encuentra dentro de la base de datos global de Oracle. En otras palabras, no se tienen muchas bases de datos en Oracle. Cuando se instala el Oracle en un servidor, por default se instala una base de datos y el sistema te permite administrar esa base de datos o crear una nueva, pero no es una buena práctica estar generando muchas bases de datos en un solo servidor. Cuando una empresa necesita implementar su base de datos de Oracle, de su ambiente de producción, lo que hace es en un servidor físico, instala el Oracle e instala una base de datos que es la base de datos global. Y sobre esa base de datos global trabaja los diversos proyectos como esquemas. Si quiere, por ejemplo, otra base de datos de prueba, lo que hace la empresa es levantar otro servidor físico, instalar otra instancia de la base de datos de Oracle ahí y esa sería su base de datos de prueba de Oracle. Pero no se acostumbra a tener en un mismo servidor muchas bases de datos. Sin embargo, si se quisiera generar una base de datos adicional en un solo servidor, esto se haría con el asistente de configuración de bases de datos. Para abrir el asistente de configuración de base de datos podemos irnos al menú Inicio y buscar la carpeta de instalación del Oracle. En mi caso, la carpeta de instalación está en esta ruta, en el Oracle DB2 Home 1. Voy a abrirlo y el asistente de configuración es la tercera opción, este. Yo ya lo tengo abierto aquí. Este es el asistente de configuración de bases de datos y fíjense, en esta pantalla yo tengo diversas opciones. La primera que tengo es la opción de generar una nueva base de datos. La segunda opción que tengo es para configurar una base de datos existente y la tercera es para eliminar una base de datos que ya se haya creado. La cuarta y la quinta son para gestionar algunos datos de las bases de datos existentes. Vamos a hacer una prueba de cómo sería generar una nueva base de datos. No la voy a generar, pero voy a mostrarles los pasos. Seleccionaría la primera opción, le doy al menú, al botón siguiente, y el sistema me va a pedir unos parámetros necesarios, unos datos necesarios para esta base de datos a crear. Ojo, repito, cuando se instala el software del Oracle en un servidor, también se instala la base de datos global en ese servidor. En este caso yo ya tengo instalado el Oracle en esta PC. Por tanto, lo que estoy generando es una base de datos adicional. Fíjense que al darle crear nueva base de datos, el sistema me está proponiendo el nombre similar a la base de datos que ya existe. Tengo una base de datos existente llamada XE, que es la de Express Edition. Tendría que cambiarle el nombre, porque si le dejo ese mismo nombre, el sistema me va a observar que ya hay una base de datos existente con el mismo nombre. Tengo que ingresarle también que, bueno, le dejo la opción del sistema de archivos y tengo que ingresarle estos dos valores
indicándole dónde va a estar la configuración de esta base de datos. Le dejamos siempre por default la carpeta que me está mostrando. Esta carpeta de la base de datos se encuentra, recuerden, por default en nuestro disco C, en mi caso, porque ahí yo lo he instalado el Oracle, C, app, dentro de mi usuario, product, la versión de mi base de datos 21, y sería en esa tercera carpeta. Dentro de la primera opción, aquí yo tengo, fíjense, la carpeta de mi base de datos XE. Entonces, al generar una nueva base de datos, se instalaría toda la configuración dentro de esa ruta. Tendría que ingresarle una contraseña. Le voy a poner, por ejemplo, del 1 al 6. A ver. Y le pongo acá un nombre de base de datos conectable. Sería, por ejemplo, un XE. Voy a ponerle acá 4 guión. Y acá 4. Si le doy siguiente, fíjese que el sistema me está solamente observando que la contraseña ingresada no tiene la complejidad necesaria, pero es solo una advertencia, le puedo dar siguiente. Al darle siguiente, el sistema está validando el espacio que se necesita para generar esa nueva base de datos. Y si no tengo espacio en mi disco, me va a observar, obviamente. Pero si tengo espacio, me va a dejar generarlo sin ningún problema. Bueno, acá me está dando una advertencia de que hay poca memoria, pero le puedo dar sí y el sistema va a empezar a generar una nueva base de datos. Yo le voy a cancelar, le voy a decir que no quiero seguir porque no quiero generar una nueva base de datos, pero básicamente esos serían los pasos para generar una nueva base de datos. Recuerden también que en el caso que se genere una nueva base de datos, esta se tiene que configurar en nuestro archivo tnsname. Recuerden, este es el PLSQL. Cada vez que nosotros vamos a ingresar, la tercera opción, fíjense, es del database y esta se llena con el archivo tnsname, que recuerden, está dentro de nuestra carpeta Instant Client. Voy a abrir el tnsname. Y fíjense, el SID es el nombre de mi base de datos global. Si yo generara una base de datos adicional, tendría que ingresar una nueva instancia con la nueva conexión y el SID tendría que ser de esa nueva base de datos para poder acceder así desde el PLSQL Developer. Si no, no podría acceder a esa nueva base de datos. Voy a ingresar con mi usuario System al PLSQL y les voy a mostrar cómo listar todas las bases de datos existentes en este servidor. Hay que esperar que abra el PLSQL. Listo. Ya abrió el PLSQL y lo que voy a hacer es voy a generar una ventana de código haciéndole clic al botón nuevo y SQL Windows. Para listar todas las bases de datos existentes en este servidor, tengo la opción de usar la vista database. Así que voy a hacerle un select asterisco from b dólar database. Voy a ejecutar esta consulta y fíjense que me devuelve todas las bases de datos existentes en este servidor. Yo ahora tengo solamente una base de datos que es la Express Edition. Y todos los proyectos que voy a trabajar, todos los biotutoriales inclusive que voy a trabajar, los voy a trabajar sobre esquemas. No voy a generar una nueva base de datos. Es distinto
a trabajar una vez más con otras bases de datos como SQL Server o MySQL, donde cada vez que surge un nuevo proyecto se genera una nueva base de datos. En Oracle no sucede así, se trabajan con esquemas. Ahora, es importante entender que los esquemas en Oracle están muy relacionados a los usuarios. Si se fijan ustedes en la parte izquierda, donde están todos mis objetos de base de datos, los tipos, los paquetes, las tablas, los procedimientos almacenados, en ningún lugar se encuentra una carpeta que diga esquema. No hay. No se pueden crear esquemas. ¿Por qué? Porque los esquemas y los usuarios están relacionados. Para el Oracle, los usuarios y los esquemas de cierta forma son lo mismo. Cuando yo genero un nuevo usuario en Oracle, también estoy generando un nuevo esquema. Así que para listar todos los esquemas dentro de esta base de datos, lo que tengo que hacer es listar todos los usuarios dentro de esta base de datos. Para eso puedo usar la vista DBA User. Así que voy a hacer un select, asterisco, from DBA Users. Voy a ejecutar esta consulta y el sistema me va a devolver todos los usuarios que se han creado en esta base de datos. Todos estos usuarios son también todos los esquemas que se encuentran dentro de esa base de datos. Actualmente hay dos usuarios que están activos, están en status open y todos los demás están bloqueados. Son usuarios que se han creado por default con la instalación del Oracle, pero los más importantes son estos dos, el system con el cual yo estoy logueado ahora y el sys, que es un usuario global que tiene aún más privilegios que el system y nos va a ayudar para modificar privilegios y generar usuarios con mayores permisos. Un dato importante, estos dos usuarios, fíjense que con la instalación del Oracle viene por default que se caduque su contraseña. Dice acá la columna fecha de expiración, tiene una fecha de expiración aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no le cambio la contraseña de estos dos usuarios antes de estas fechas de expiración, mis usuarios se van a bloquear. Si mis usuarios se bloquean, yo ya no voy a poder acceder a la base de datos y no voy a poder administrar. Así que mucho ojo con los que han instalado su base de datos de Oracle en sus PCs o servidores. Si este dato está habilitado y no lo cambian hasta la fecha límite, se le va a bloquear el usuario, no van a poder ingresar a la base de datos y la única solución va a ser desinstalar el Oracle y volver a instalarlo nuevamente. Por tanto, les aconsejo que cambien la contraseña antes de la fecha de expiración para que nuevamente la fecha de expiración corra hacia adelante o deshabiliten esta opción. Yo tengo acá dos archivos que les voy a mostrar para enseñarles cómo deshabilitar esa opción. Fíjense, aquí tengo mis dos usuarios que tiene habilitado la fecha de expiración de su contraseña y la consulta, el código que voy a utilizar para deshabilitar esta opción es modificar el perfil que se llama default. Entonces uso esta consulta, alter profile default limit password lifetime y le digo un límite. Con esto le estoy diciendo, modifícame el perfil asignado a estos, modifícame el perfil llamado default y todos los usuarios que tengan este perfil, que su fecha de expiración sea ilimitada. Voy a ejecutarlo. Voy a volver a consultar mis usuarios. Y fíjense que ahora ya no tiene fecha de expiración. ¿Por qué? Porque le he dicho que su perfil llamado default no tenga fecha de expiración. Voy a mostrarles dónde está asignado ese perfil. Si yo voy a la carpeta usuarios, acá, despliego los usuarios y voy a mi usuario system, que es el que actualmente estoy usando, y le digo, por ejemplo,
clic derecho, View, van a ver que mi usuario tiene otros parámetros adicionales. Tiene, por ejemplo, el table space por default, tiene el table space temporal y tiene un perfil asignado, un profile. Este profile se llama default. Lo que hemos modificado es este perfil. Le hemos dicho que todos los usuarios que tengan este perfil default, su contraseña no caduque. Podríamos generar otros usuarios con otro perfil y su contraseña de estos usuarios con ese perfil que sí caduque, ¿no? Y así estaríamos controlando que los usuarios estén cambiando su contraseña cada cierto tiempo. Si yo quisiera regresar la opción anterior donde se venza la contraseña, haría lo mismo, pero ya no le modificaría el perfil default con la opción Unlimited, sino le iría un día. En este caso, por ejemplo, voy a regresarlo a que el perfil se venza cada 90 días. Podría yo cambiar esta opción por 60 días o 120 días. Si le cambio, nuevamente mis usuarios van a tener habilitado la fecha de expiración de la contraseña. Voy a volver a deshabilitarlo. Listo. Y con esto ya no me voy a preocupar de que mis usuarios se venza su clave. Ahora, ¿qué sucedería si es que me olvido de cambiar la contraseña y se me bloquea porque no cambié la clave, su fecha de expiración? Vamos a hacer una prueba de cómo sería ese caso. Voy a ir a mi usuario System y voy a marcarle que su contraseña ha expirado. Voy a darle esta opción que dice Password Expire. Le voy a dar Apply. Listo. Voy a volver a consultar mis usuarios que se encuentran dentro de la base de datos. Y fíjense que mi usuario System, ahora su estatus ya no es Open, ahora dice Expired. ¿Qué quiere decir? Que su contraseña ha expirado y el usuario está bloqueado. Si yo intento loguearme, no me va a dejar porque su contraseña ha expirado. Cuando eso sucede, la única forma de desbloquear a este usuario con estatus de fecha de expiración es cambiándole la contraseña. No hay otra forma. Fíjense acá abajo yo tengo un query para desbloquear usuarios, ¿no? Es alterando el usuario, alter user, le pones el nombre del usuario, en este caso el nombre de mi usuario system, account unlock. Este query es para desbloquear usuarios, pero no funciona para usuarios que se han bloqueado por la fecha de expiración de su contraseña. Fíjense acá, puedo ver los tres ejemplos. Tengo el usuario sys que está en status open, que quiere decir no tiene ningún problema. Tengo el usuario system que está bloqueado por la fecha de expiración de la contraseña. Tengo este usuario XSS null que está bloqueado. Este no está bloqueado porque su fecha de expiración caducó, sino porque ya no se usa, está bloqueado. Ahora, si yo quisiera desbloquear el usuario system con esta línea de código, con el alter user account unlock, no va a funcionar. Voy a hacerlo. Voy a ejecutar esta línea de código. Quiero desbloquear mi usuario que está bloqueado por fecha caducada. Voy a volver a alistar. Y fíjense que no pasó nada, no lo ha desbloqueado. ¿Por qué? Porque el usuario no está bloqueado en sí. El usuario solamente está con estatus de contraseña caducada, ¿no? Entonces, lo que tiene es una contraseña que ya no sirve. Entonces, lo que necesita es cambiar la contraseña. Para cambiar la contraseña al usuario, podemos usar esta línea de código que tengo acá. Tendré que cambiarle la contraseña al usuario. Y para eso usamos alter user, el nombre del usuario, mi usuario system, y le digo identified by, y le pongo la nueva contraseña. Por ejemplo, 123456. Al modificar la contraseña del usuario, el usuario debería volver a estar activo y tal como se ve aquí en la pantalla. Ahora voy a bloquearlo para mostrarles qué pasaría en ese caso. Voy a ir nuevamente al usuario y le voy a decir cuenta bloqueada. Voy a aplicar.
Voy a listar nuevamente para que vean el status. Ahora dice locked, ¿correcto? Ahora, por más que yo le cambie la contraseña al usuario, voy a cambiarle. Fíjense que acá en la parte inferior me dice done. Se cambió la contraseña efectivamente, pero sigue bloqueado. Así que la solución en este caso no es cambiar la contraseña, la solución en este caso es usar las líneas de código alter user account unlock. Así que con esta línea de código tengo que desbloquear mi usuario. Listo. Ahora sí, mi usuario está activo. Ok, ahora, ¿cómo sería generar un nuevo usuario? Vamos a generar un nuevo usuario y ese usuario es el que vamos a usar para los siguientes videotutoriales. Con ese usuario vamos a crear tablas, vamos a crear vistas, vamos a crear procedimientos almacenados, etc. Ese usuario a la vez va a ser, recuerden, el esquema de base de datos sobre la cual vamos a trabajar nuestros proyectos siguientes. Para crear un nuevo usuario, nos basta hacerle el create user, nombre de usuario, y le ingresamos la contraseña con el identified by. Voy a generar, por ejemplo, este usuario que dice create user hora de usuario Oracle, y le voy a poner la contraseña de Lunar 4. Tengo acá algunos parámetros adicionales que le puedo poner cuando genero el usuario. Le puedo decir cuál es el table space por default, el temporal, y también le puedo decir cuál es la cantidad de espacio que va a usar del table space. Pero esos son datos opcionales. Si yo no le pongo nada, el sistema va a buscar el table space por default y la cuota por default. Le va a asignar datos por default. Voy a generar solamente con la primera línea. Voy a darle create user hora y la contraseña. Oh, me salió un error. Si se encuentran con este error, nombre de usuario o rol común no válido, es porque hay hay, hay permisos que no tiene este usuario que le están bloqueando esta opción de crear al usuario. Este permiso se le habilita ejecutando la última línea de código que tengo aquí, en esta pantalla. Alter session set Oracle script, y tengo que ponerle el valor a true. Ejecutando esta línea de código, ya me va a poder, me va a dejar el sistema crear usuarios sin ningún problema. Recuérdense esta línea de código. Voy a estar poniendo todos estos códigos que estamos usando en los comentarios hasta donde alcance. Voy a volver a ejecutar mi línea de código para crear el usuario. Y listo, se me generó el usuario sin problemas. Voy a volver a listar todos los usuarios para ver si se me ha creado, se me lista ese usuario, el user hora, y ordenarlo. Vamos acá abajo, user hora, y efectivamente ya lo tenemos acá. Se nos ha generado, está en status open, está operativo, y se nos ha generado, fíjense, en el table space user. Yo podría modificar ese table space para que tenga otras cantidades de espacio y todo. Y el temporal sí es el mismo. Y algunos datos más adicionales aquí. Ahora, si yo intento loguearme con ese usuario en el PLSQL, no me va a dejar. ¿Por qué? Porque aunque el usuario ya está creado, no tiene los permisos necesarios para acceder a la base de datos y crear tablas, vistas, etc. Voy a probarles. El usuario ya existe. Si yo actualizo mi carpeta de usuario acá, también se va a mostrar acá. Fíjense, el usuario user hora existe, así como existe el usuario system, pero este usuario no tiene todavía ningún permiso. Voy a hacer la prueba. Voy a abrir una nueva instancia del PLSQL y voy a intentar acceder con este usuario. Listo, le digo usuario user hora, contraseña que le pusimos 1234.
2, 3, 4. Le doy OK y me va a dar un mensaje de error de que no tengo los permisos para hacer sesión. Vamos. Ahí está. Fíjese, dice, el usuario user hora no tiene privilegios para crear una nueva sesión. Así que antes de loguearnos tenemos que asignarle los permisos. ¿Cómo le asignamos los permisos? Con el grant create y le asignamos todos los permisos que queremos que tenga ese usuario. Recuérdense, grant create, le estamos diciendo, asignale los permisos para generar sesiones, tablas, vistas, procedimientos almacenados, triggers, secuencias, jobs, y hay muchos más, pero estos son los que yo he encontrado. Si el usuario después detecta que no puede, por ejemplo, generar funciones, hay que asignarle también los permisos, los privilegios para crear funciones. Voy a ejecutar todo esto para que el sistema, este usuario tenga estos privilegios. Listo. Fíjese que el sistema me dice done en la parte inferior, le ha asignado todos estos privilegios. Entonces ahora si yo intento loguearme ya no me debería dar ningún error. Estoy logueándome con un nuevo usuario y a la vez este nuevo usuario es un esquema, recuerden, estoy logueándome a un esquema. Todas las tablas que yo creé, todas las vistas que yo creé se van a crear dentro de este nuevo esquema, dentro del esquema user hora. Vamos a hacer una consulta acá para ver que me deje, por ejemplo, hacer una lista de todos los usuarios de DBA user. Vamos a ver. No tengo permisos para ver los usuarios de base de datos. Pero hay otra tabla para ver también los usuarios de base de datos. All user. Y esta sí esta sí debo tener permisos. Esta sí, ¿ya ves? Y acá tengo lo mismo, solo que con otra información no tan sensible como la anterior. Y listo. Entonces la siguiente sesión vamos ya a adentrarnos a la lección para cómo crear tablas, cómo crear vistas, procedimientos almacenados, etcétera. Entonces hemos hablado en esta lección de bases de datos, de esquemas y de usuarios. Los usuarios están relacionados a esquema. Un esquema es un usuario, un usuario es un esquema. Y en Oracle se trabajan en base a esquemas. Todos los proyectos se trabajan en base a esquemas, no se trabajan en base a bases de datos. Se tiene una base de datos en el servidor y se tiene muchos esquemas dependiendo de los proyectos que se tengan. Si se necesita otra base de datos para pruebas, se tiene que instalar otro servidor físico y en ese servidor físico instalar la instancia de base de datos de Oracle para prueba. ¿Se puede instalar dos bases de datos en un mismo servidor? Sí, pero esto implicaría que se estaría consumiendo recursos, ¿no? Estarías disminuyendo el espacio de la base de datos de Oracle de producción para darle al al de prueba y eso no es recomendable. Bien, nos vemos en un siguiente video.